Bienvenidas y bienvenidos. Este no es otro miércoles con M de Marx, es un sábado, es el sábado especial porque aunque ya haya acabado el mes de marzo, pues decidimos extender nuestro ciclo sobre los temas de economía política feminista, un fin de semana más para hablar unos temas de coyuntura que se han acentuado bastante y que van muy de la mano con pues todos los episodios que hemos abordado con anterioridad, que es sobre el papel de la mujer en la economía, que es el auge de las nuevas derechas y lo que es también el papel de la mujer en el campo. Todos estos argumentos los hemos enclavado a partir de esta perspectiva crítica sobre cómo se reproduce el capitalismo, cuando hablamos de el trabajo no remunerado, el trabajo productivo. Y el día de hoy, pues vamos a empezar con un tema y comenzaré con una pequeña anécdota para después darle paso y palabra a nuestras invitadas. Este día somos tres y espero que disfruten mucho porque son invitadas a las que les han mandado a través de comentarios felicitaciones. Estoy hablando de Sareni, quien estuvo presente ya en 2 episodios anteriores de este ciclo, y de Angie, que estuvo también hablando con nosotros sobre el 14 de febrero, cuando nos pusimos medio críticos a esta fecha. Entonces, les doy la bienvenida, queridas compañeras, ¿cómo están? Hola, hola, yo muy feliz de estar aquí otra vez, muy emocionada de compartir este espacio que me parece muy bonito, muy lindo, muy libre, entonces contenta de escucharles y de generar ideas en conjunto. Tú, Sareni, ¿cómo estás? Igual, muy feliz de estar otra vez en otro episodio y de compartir este tema tan importante entre los tres. Muchas gracias igual a la invitación. Siempre son bienvenidas y siempre va a ser bueno verlas y escucharlas y aprender sobre todo de ustedes porque de cada uno de los episodios en los que ustedes han estado presentes, tanto yo como creo que la mayoría de los camaradas se llevan un poco de conocimiento y por ello son las reacciones positivas de sus participaciones. Algo que justamente con lo que quería abrir el tema de conversación el día de hoy es, como ambas saben, me dedico parte de mi vida profesional y de mi vida académica está destinada a la docencia y a lo largo del tiempo he visto cómo cambian pues ciertos intereses de los jóvenes, de los estudiantes. Cuando yo quería ser estudiante, la mayoría quería trabajar en el Banco de México y salvar la economía del país. Cuando empecé a ser profesor adjunto hace unos años, fue como hace casi 9 años, muchos alumnos querían empezar con sus propios negocios, dedicarse al emprendimiento y hacer riqueza. Y en en estos años recientes, algo que he visto es una tendencia sobre a lo mejor ya no dedicarlo ni a la institución privada ni a la institución pública, sino algo marcado de manera homogénea, inclusive dentro de las mujeres, es dedicarse en lo privado, en la casa. Y ante ello, me genera como mucha curiosidad esto porque cuando yo estaba viendo sobre un tema poblacional y viendo por qué las tasas de reproducción en México han caído y se espera que para el 2050 seamos un país de viejos, le preguntaba a las compañeras como si querían tener hijos. Y un caso particular fue el de una compañera que me decía que sí, que ella quería tener pasado los cinco hijos, si se podía más estaba bien, ¿no? Entonces le preguntaba, pero oye, ¿cuáles son tus preocupaciones de tener hijos, no? Y ante ello decía como, pues no, no tengo ninguna porque eh, yo sé que cuando me case mi marido se va a encargar de ello. A mí me gustaría quedarme únicamente dentro de la casa, satisfacer las necesidades de mis futuros hijos, de mi esposo y pues ya.
ese debería ser el sentido de la vida. A mí me causó tanto impacto porque sentía que era volver a escuchar esta idea de la familia tradicional del tiempo del capitalismo benefactor, ¿no? Donde solo había una persona que trabajaba, se dedicaba a lo productivo y pues el papel de la mujer era reducido a las tareas de la casa, que era tanto el trabajo eh, productivo de cuidado, y dije como, bueno, pero ¿en qué momento hubo esa transición de una mujer que consideraba, dentro de lo que hablábamos Areli anteriormente, era que a través de la ideología del neoliberalismo se consideraba que era exitosa a través del empoderamiento de sus actividades económicas, del crecimiento laboral, a esta ruptura de una mujer exitosa es aquella que se queda con las tareas de la casa, las tareas del cuidado de los hijos, del cuidado del hombre y ya, y se representa eso como una imagen pues de libertad. Entonces ante ello, justamente Sareni lo que había comentado y propuesto era que revisáramos un poquito sobre este levantamiento del pensamiento de las nuevas derechas y de cómo están impactando pues a la población y a la mujer en general, ¿no? Porque eh, pareciera que es dar un paso en retroceso ante estas nuevas problemáticas. Pero yo con esta anécdota me gustaría entonces ya empezar a escucharles su punto de vista, qué es lo que está pasando, cuáles son las complicaciones, cómo afecta esto a las personas en una carga individual, pero también colectiva. Y creo que de sus aportaciones vamos a aprender mucho porque podemos enfocar cada una de estas esferas. Entonces, eh, qué opinan de estas situaciones? Bueno, si Salim está de acuerdo, me gustaría como comenzar por ahí con varias ideas. Yo justo pensaba en esta idea del neoliberalismo, ¿no? Y cómo también como sistema político económico se ha comido muchos de los movimientos sociales y con ellos también abarca el feminismo. Entonces creo que es como en los noventas que empiezan estos tipos de slogans dentro del movimiento, que es como mi cuerpo, mi decisión, y que se han vuelto cada vez como más frecuentes, ¿no? Con el trabajo hacia el aborto, los derechos reproductivos, etcétera. Pero creo que también en esta parte el neoliberalismo se apropia de esas ideas. Entonces, si eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Y esa libertad te da, entre comillas, la libertad de tomar este tipo de decisiones, de ver este modelo familiar como algo alcanzable, deseable, ¿no? Y que también te puede brindar estabilidad. Entonces, creo que una de las grandes sorpresas es justo darnos cuenta de eso, ¿no? Que también al comerse el neoliberalismo, este movimiento social, te genera la idea de que eres libre al tomar estas decisiones, pero sin entrar de fondo en lo que realmente implica a nivel, como tú decías, Misael, individual y personal, ¿no? Porque suena muy bonita la idea de la familia, creo que es una idea que a todas las mujeres nos enseñan desde muy pequeñas, pero cuando vamos creciendo y vamos cuestionando nos vamos dando cuenta que va más allá de esto. Entonces, a mí me gustaría empezar por ahí. Creo que gran medida la responsabilidad es esta idea de la libertad que se nos está vendiendo, que no es una libertad crítica, sino que es una libertad que obedece mucho a los intereses del sistema. Sí, creo que podríamos empezar ahí. No sé si Sareni quiera comentar también, porque ahorita son una lluvia de ideas que, hay muchos temas para abordar de la manera individual y este concepto de libertad, pero una libertad dentro de una jaula, ¿no? Que en este caso podríamos representarla a través de la casa, pero ¿tú qué opinas, Sareni? Pues ahora de escuchar la anécdota y un poco con lo que aporta Angie, me trae a la cabeza una pregunta que me resuena no solamente cada que se habla de este tema, sino como en general una vez entrando a redes sociales, es, bueno, ¿qué está pasando con la juventud? ¿No? Porque principalmente estas ideas captan, justo tratan de captar la atención de las juventudes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo o a quiénes
llegan este tipo de mensajes difundidos en redes sociales, pues a los jóvenes y jóvenes hombres y mujeres, ¿no? Porque mucho se habla de la machosfera, pero también hay una creciente esfera donde se difunden estos discursos de roles tradicionales que también están captando a muchas mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, ¿a quiénes están llegando estos discursos? Pues a la juventud, ¿no? Y a mí me parece incluso importante también agregar que algunas mujeres que se sienten atraídas, jóvenes que se sienten atraídas por estos discursos, mm, también algunas se denominan feministas, ¿no? O sea, pareciera un oxímoron, pero en realidad les hace mucho sentido, ¿no? Aspirar como a esta vida familiar sin dejar de ser feministas. Y en ese sentido, pues también cómo ocurre esta toma de conciencia feminista a partir de las redes sociales, ¿no? Entonces ahí hay como una mezcla medio extraña, ¿no? Que pareciera que no es contradictorio, ¿no? El aspirar a una vida familiar tradicional, pero además posicionarse desde el feminismo que hace preguntarnos también, bueno, entonces, ¿qué está pasando con las ideas feministas que se están difundiendo en redes sociales? Podemos también plantear que este auge o esta expansión de estos discursos tiene que ver con eh, esto que platicábamos en capítulos anteriores sobre eh, nuevas expresiones de un feminismo de derecha, que además tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, eso sería como lo que a mí me viene a la mente con esto primero que plantearon los dos. Wow, creo que hay mucha carnita en este tema, en esta temática, porque justamente algo que puedo rescatar de estas dos primera onda de aportaciones y de lluvia de ideas, de cómo podemos empezar a abordar esta problemática, justamente me gustaría enfatizar en dos partes, que es la cooptación, ¿no? De los movimientos, la mercantilización de estos movimientos y por otro lado, la parte de la propaganda, este medio discursivo, ¿no? Generalmente lo que podríamos ver en las películas anteriores es que esta forma de propaganda de la idea familiar tradicional, de la bonanza de las familias, se llevaba a cabo a través de la televisión. Que justamente para adquirir una televisión había que ser como clase media, entonces se podía pensar que estos mensajes también son difusoras de un estatus, ¿no? De un estatus muy marcado que es, bueno, qué tipo de familias o qué tipo de individuos son los que ahora se pueden dar esa posibilidad de vida, de dedicar que solo haya ese sustento económico a partir de una sola persona, porque a partir de la caída del Estado benefactor y el incremento del neoliberalismo, pues las tendencias laborales y las capacidades de consumo se redujeron de manera drástica, sobre todo en los países tercermundistas. Entonces, algo que vemos es que esta propaganda también habla mucho sobre el estatus, mercantiliza también mucho esta forma de buena vida, ¿no? Porque no es nada más quedarme en casa, es quedarme en casa, aspirar a tener servicios, ¿no? Como el servicio de trabajo de empleadas dentro del hogar y también, pues, estos electrodomésticos que se están vendiendo como pan caliente, ¿no? Que es la Dyson, la Thermomix o diferentes utensilios que están apareciendo para este cuidado de lo que es la cocina, ¿no? Y también un embellecimiento de la estética de este tipo de vida que es como, bueno, lo que decía Sereni, ¿no? Las girls se van a hacer las uñas, se van a cortar el cabello, a pintárselo, a embellecerse, a producirse en una estética como es esta cosificación del cuerpo femenino otra vez. Eh, entonces por ahí se está, yo creo que abordando un tema de consumo individualista y aspiracionista,
ideológico. Y por otro lado, como justamente algo que a mí me preocupa mucho y me gustaría preguntarles qué piensan es si realmente existe un feminismo de derecha, ¿no? Esto, como decía Sareni, es un oxímoron. Es como, ¿cómo podemos hablar de un feminismo de derecha o clasificarlo de derecha si no permite como 100% como esta libertad y emancipación de la mujer? Al contrario, volverlas a introducir a estas lógicas del sistema capitalista donde el trabajo que se da y que no es retribuido, se embellece otra vez, ¿no? Se complejiza y se vuelve a decir como, ah, es que es lo bueno, ¿no? Es lo que es el nuevo estándar de modelo ideal de vida. Y no se propone problematizar si realmente esto es un proceso de libertad o no. Entonces, de esta primera ronda sí me surgen muchas dudas que me gustaría que pudiéramos abordar. ¿Cómo la ven? Ok, sí, qué interesante. Fíjate que yo respondería que no, no existe un feminismo de derecha. Son ideas sumamente incompatibles. Es algo hecho para un fin, básicamente, ¿no? Y el fin creo que es muy claro, ¿no? Es como corresponder a ciertos sistemas que ya existen y que tienen ciertas formas de producción, incluso, ¿no? Como esta parte de la reproductividad, ¿no? La clase media que se nos promete a todos, cuando ahorita actualmente las condiciones de vivienda están horribles, pero bueno, creo que aquí justo es donde desde el feminismo existe como esta escisión, ¿no? Es a partir de los 60, que es como la lucha por la liberación de los derechos sexuales, mucho se luchaba desde la radicalidad, ¿no? El feminismo radical. Entonces, era como esta parte de generar un nuevo sistema socioeconómico. No, no era la idea nada más de dame derechos, ¿no? Esa surgió después y esa parte de dame derechos surgió por en gran medida la población blanca, es decir, mujeres blancas con privilegios. Ellas decían, nosotras sí queremos derechos dentro del sistema. Y había muchas otras mujeres que decían, no, nosotros queremos un sistema nuevo porque el sistema es lo que no funciona. Sí, entonces, a partir de ahí, justo empieza como este movimiento de feminismo liberal, ¿no? Que se le llama. Uno es el radical y otro es el liberal. Entonces el feminismo liberal empieza a tomar muchas herramientas que en su momento se han generado para los estudios sociales y es cuando empiezan a existir miles y millones de ramas del feminismo. Con esto no estoy diciendo que sea malo que existan, pero también creo que tenemos que entender qué objetivo tienen de por medio, ¿no? Entonces, ahí es justo cuando empieza a existir le llaman las radicales de repente como este feminismo de brillantina, ¿no? Porque es un feminismo que se vende fácilmente, es un feminismo que aboga por el derecho de absolutamente todos, cuando es algo imposible y un movimiento social no puede hacerse cargo de todas las necesidades que existen. Y entonces es un feminismo que me incomoda, pero no tanto, ¿no? O sea, me incomoda lo suficiente para sentir que soy revolucionario y peleo por mis derechos y sentirme activo socialmente, pero me da muchas otras libertades. No cuestiono, por ejemplo, el consumo de sustancias, no cuestiono, por ejemplo, la parte de lo que se seguiría replicando si yo elijo ser madre y servirle a mi esposo, ¿no? Entonces, es un feminismo que creo el sistema genera justo para que sea funcional, ¿no? O sea, puede ser feminista y hacerle a la revolucionaria, pero sigue queriendo tener un esposo, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran lucha que existe ahora dentro del feminismo y por eso desde la parte radical se aboga mucho por la cuestión de respetar la agenda política, no tener objetivos claros, cuestionar todos los movimientos que aparezcan a partir de ahora, los intereses de las farmacéuticas, los intereses políticos que existen, ¿no? Lo que se nos vende como libertad. Y creo que ahí es donde se genera esta oportunidad de que exista un feminismo, entre comillas, de derecha. Pero la realidad es un producto más del sistema sociopolítico, económico. Entonces, yo respondería que no, no puede haber un feminismo de derecha. Yo creo que correspondo bastante a esa idea, sobre todo porque eh, más que justamente pasando a la parte de esta cooptación, más que buscar una libertad, busca que funcione dentro de los parámetros, ¿no? Estoy completamente de acuerdo ahí en no busca reformar una estructura, sino al contrario, adecuar este tipo de discursos mediante la propaganda para poder hacer funcionar
el sistema capitalista y hacerlo, hacer la crítica más o menos tolerable, ¿no? Como manejarla dentro de los parámetros aceptables que no son peligrosos por su radicalidad, sino moderados y beneficiosos por su reformismo, ¿no? Diría a Rosa Luxemburgo que por eso no sirve la reforma, sino por eso se necesita una revolución y le tira duro a los reformistas de sus épocas. Sareni, ¿tú qué opinas de esto? Que es un tema complicado, es un tema complejo. Estoy de acuerdo que eh, no debería haber un feminismo de derecha, pero me parece que sí hay expresiones, ¿no? Y creo que cada vez son más evidentes, que si bien no está totalmente, eh, no sé cómo plantear esta idea, me parece que lo que está sucediendo es que hay una gran ampliación de estas ideas que se presume de feministas, pero que en realidad en el contenido siguen siendo totalmente conservadoras, patriarcales, ¿no? Em, y en ese sentido eh, son reaccionarias a las propuestas de la agenda del movimiento feminista, ¿no? Entonces, eh, me parece que es una contraofensiva que se ha planteado desde esta cooptación que ya bien planteaba Angie, planteabas tú, eh, sobre, digamos, estos puntos que ha planteado el movimiento feminista y que los ha transformado y de contenido para hacerlos funcionales a la lógica neoliberal, ¿no? Entonces, eh, no debería de existir, pero sí hay expresiones, ¿no? Y hay expresiones muy, muy agresivas y que incluso sí se posicionan desde el feminismo, ¿no? Como eh, la reciente noticia de que el Comité Olímpico decidió no incluir a las mujeres trans en competencias femeninas y que muchas feministas salieron a celebrar la decisión, que fue lo mismo que pasó cuando Trump declaró que solo existían dos géneros y había feministas celebrando eso, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que pensar en estas ideas si realmente corresponden a la agenda feminista o no, ¿no? Si están disfrazadas de para poder plantearle una ofensiva al movimiento feminista. Sí, creo que justamente, y me gustaría ya no abordar esta parte para caer en lo mismo, sino empezar a ver cuáles son las consecuencias. Me gustaría empezar con las consecuencias individuales sobre cómo se ha manifestado, pues, este tipo de acciones como la que dice sobre excluir a personas, excluir a seres humanos porque no entran desde una lógica conservadora, ¿no? Que es la confusión aquí de que existen solamente dos géneros, ¿no? Y se olvida de que el género es esta construcción social en constante cambio. Pero ¿cómo han repercutido entonces dentro de esa manera individual? Yo recuerdo que el 14 de febrero, cuando hicimos el episodio, Angie me hablaba de muchas de las consecuencias que trae esto en el desempeño de la psique, de las emociones, de la vida sexual, de la vida privada, de la vida laboral de las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos empezar esta parte de cómo afecta de manera individual este tipo de ideologías eh, totalmente opuestas a lo que pues, decimos como de que propagan la libertad, ¿no? Ay, a mí me gustaría comenzar con un ejemplo algo relativamente reciente. En ocasiones en consulta veo adolescentes, ¿no? Y la mayoría de los adolescentes que llego a ver son de un estatus socioeconómico medio alto. Entonces me generaba mucha curiosidad que en su momento una chica adolescente me decía,
es que creo que me gustan las niñas, ¿no? Pero mi sueño siempre fue casarme y tener hijos, ¿no? Entonces era como generar justo este cuestionamiento para que ella cayera en cuenta de qué tanto de ese contenido es algo generado socialmente para dictarte una norma, una expectativa, y qué tanto es algo que corresponde a tus deseos personales, ¿no? Y es complejo porque entonces ella no podía salir de la idea, es, sí me gustan las niñas, pero no quiero que me gusten porque mi sueño siempre ha sido tener un esposo y tener hijos. Y entonces creo que ahí es una de las consecuencias más graves que se ven en las juventudes, como comentaba Sareni, ¿no? Esta parte de estoy llegando a un punto en el que muchos y específicamente ciertos espacios refuerzan mucho esta idea de la heterosexualidad, ¿no? De que así deberían de ser las cosas. Sé que por lo menos aquí en Guadalajara hay escuelas en donde se hace, escuelas privadas, donde se hacen eventos. Ahorita no recuerdo exactamente cómo le llaman a esos encuentros, pero son como tipo fiestas para niños de que 14 a 17 años. La funcionalidad es que los niños les empiecen a invitar a las niñas a salir, a tomar, incluso, porque hay espacios académicos de adolescentes donde ya se toma alcohol y donde justo se refuerzan estos modelos de coquetería, ¿no? De que el hombre tiene que dar el paso para invitar a la mujer y pues eres un adolescente, ¿no? Dices, bueno, pues entonces así funcionan las relaciones, ¿no? Si tú como adulto en un espacio académico me estás dando la opción de vincularme de esta manera, la única opción, pues entonces yo considero que esta es la vida que yo debería de aspirar o lo que debería de querer en un futuro. Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, muchos de esos adolescentes han crecido con mamás que trabajan, con mamás que casi nunca están en la casa, por las necesidades económicas que hay, y que más allá de verlas como un modelo fuerte, las ven como madres ausentes, ¿no? Desde esta misma visión que tienen, es, pues yo no quiero ser esa mamá que no está en la casa. Yo sí quiero estar con mis hijos, yo sí quiero pasar tiempo en el lugar en el que se supone que tendría que haber estado mi mamá. Pero claro que esas conclusiones vienen desde una percepción muy individual, como tú lo dices. No se alcanza a ver que, bueno, mamá está trabajando porque las colegiaturas están carísimas, mamá está trabajando porque si no, no se pueden dar ese estilo de vida, mamá está trabajando porque le prometieron en su momento que trabajar le iba a dar libertad y dentro del sistema trabajar no es algo que te dé libertad, ¿no? Es algo que incluso te impide poder crecer de la forma que tú lo anhelaste en algún momento y creo que muchas mujeres caemos en la trampa, ¿no? Caemos en esa trampa de, sí, yo quiero trabajar y quiero ser empresaria y quiero valerme por mí misma y suena increíble, pero en un sistema como este vas a llegar a cierto punto porque eres mujer y esa es la realidad. Entonces, en mujeres ya de mediana edad que llegan dicen, ¿por qué no crezco en mi espacio profesional? ¿Qué me hace falta? Si tengo la capacidad, las credenciales, si tengo doctorados y ¿no? Y entonces creo que ahí es donde se quiebra mucho la idea que nos vende el feminismo hecho por el sistema. Sí, sale a trabajar, sí, supérate, ¿no? Pero en un sistema que no está hecho para que tú te superes, ni para que tú ganes lo que gana un hombre, ni para que te sientas realizada como se siente realizado un hombre cuando trabaja. Entonces, creo que sí es algo sumamente complejo, también como decía Sareni, ¿no? Es algo que tiene muchísimas aristas y entonces yo me imagino, para que uno llegue a este punto, ¿cuánto tiene que haber vivido, leído, estudiado, percibido, cuestionado, y cómo masticas todo eso y se lo das a los adolescentes? Pues es algo bien complejo, ¿no? ¿Cómo masticas todo esto y se lo comunicas a otro adulto? Y creo que es una chamba bien grande que tenemos todos, y en especial quienes queremos generar estos espacios, ¿no? Porque justo queremos, bueno, por lo menos yo lo percibo así, como generar estos cuestionamientos cada vez más profundos que lleven a justo conclusiones más individuales pensadas en comunidad, no para mi propio beneficio, sino para el beneficio de los que me rodean. Perdón por extenderme. Creo que ese sería mi punto de vista. No te disculpes, creo que al contrario de esa aportación podría todavía abordar más episodios y hablar como por horas y horas porque claro, ahí creo que yo estoy de acuerdo, pero me gustaría ver también esta parte de la opinión de Saren y cómo lo ves desde la academia, desde los alumnos, pero sobre todo desde estos temas en los que pues le has metido bastante tiempos, años y calidad de vida en tus investigaciones y propuestas. Pues estoy totalmente de acuerdo con Angie. Es algo que incluso sucede muy cotidiano, ¿no? O sea, a mí
Bueno, esto es como muy personal. Em, bueno, mi abuelita era campesina, ¿no? Entonces dependía totalmente del ingreso de mi abuelito, por así decirlo, ¿no? Em, Después, mi mamá ha sido una mujer trabajadora de toda su vida, ¿no? Y que fue algo que inculcó mi abuelita, ¿no? Justo como esta idea de la no dependencia del salario masculino, sino de su independencia a partir del trabajo. Además, mi mamá es una mamá muy joven, de la generación de los 80, entonces tiene que ver también con este cambio estructural que hubo en la economía mundial en general. Em, y que ha sido una idea que ha pasado de generación en generación, porque mi mamá me dice exactamente lo mismo, ¿no? Como de trabaja para que no dependas de nadie, ¿no? Pero así como me dice trabaja para que no dependas de nadie, también a veces me dice, ah, Sareni, es que siempre estás solita, ¿no? Porque vivo sola. Me dice, te hace falta un novio. Entonces, es que es esto, ¿no? O sea, está bien que logres tu independencia, ¿no? Pero no estás totalmente completa porque te hace falta alguien, ¿no? Y pensar la vida en soledad es incluso hasta triste, ¿no? Para el caso de las mujeres, ¿no? O sea, como tú independiente vas a terminar solita, ¿no? Entonces te hace falta buscarte un hombre, ¿no? Que es algo que constantemente mis tías, mi mamá me repite, ¿no? Pero es parte también como de esta, digamos, dinámica de la forma funcional del sistema, ¿no? Me refiero a que justo hay un gran periodo de transición en la cual las mujeres se incorporan masivamente al mercado de trabajo, ¿no? Que es la generación de donde viene mi mamá. Em, y hay esta idea de que justo las mujeres pueden lograr su independencia eh, del salario masculino, ¿no? O lo que Federici decía como patriarcado del salario, a través de esta incorporación, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando esta incorporación se da a partir de estos cambios económicos de la lógica neoliberal? Entonces, ¿con qué se están topando las mujeres? Con una alta precarización en los mercados de trabajo, un aumento del sector informal, ¿no? Entonces, realmente las mujeres estamos logrando esa independencia económica que soñábamos, ¿no? Que todas soñamos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y me parece que este tema de la precarización impacta de una manera tan brutal en la vida de las mujeres y también de los hombres, que a mí me hace sentido pensar que si hay una especie de retorno a esta idea de el hombre proveedor y la mujer en el hogar, tiene que ver también con esta forma en que no estamos logrando esa independencia plena que soñábamos, ¿no? Y esto me hace recordar algo que hace un tiempo me planteó mi asesora de tesis de la maestría, y es que las mujeres eh, pasamos de la dependencia masculina a la dependencia estructural de la lógica del mercado laboral, ¿no? Que tiene que ver con este sentido de precarización. Entonces, a, hay un montón de cosas que me parece que justamente están permeando en la vida de las juventudes, que también están totalmente desesperadas por sobrevivir, ¿no? De qué forma logran sobrevivir a esta barbarie capitalista que cada vez nos devora más y más, no solamente nuestra cabeza, sino nuestro cuerpo y nuestra alma. Oh, esto está bastante interesante porque me lleva a preguntarle más cosas a ambas, sobre todo porque creo que ambas han tocado esta parte primero, en la parte individual, en determinar qué coincidimos por ser mujer, ¿no?
cómo a partir de esta pregunta que es cuáles son los valores, cuáles son los arquetipos, cuáles son la manera o la receta en la que una mujer se puede sentir realizada, impregnan cada uno de los discursos que están nacientes en nuestra sociedad. Y a partir de ello, encontramos a ver como esas formas contradictorias de, es que ser mujer es ser empoderada, tener un buen ingreso, en donde tú solita te metes a esta lógica del mercado, ¿no? Porque ya eres libre, pero al mismo tiempo es ser mujer, es tener a alguien a tu lado, al que puedas acompañar detrás de él, por así decirlo, porque suena muy feo, para que te cuide, ¿no? Ser mujer también es que te cuide. ¿No? Tú te empoderas, estás en el mercado, pero te cuidan, te proveen y tú cuidas. Me parece un discurso como, ay, pues sí, lógico, natural, pero justamente ahí recae lo peligroso, ¿no? Que algo que habíamos abordado anteriormente en sus participaciones es que pareciera que entonces ser mujer está determinado por un papel biológico, ¿no? Algo natural, algo que se contrapone, o sea, se contrapone a toda esta lógica liberadora y emancipadora de la teoría de la crítica de la economía política desde esta perspectiva feminista y desde los feminismos. Entonces, eh, ¿cuál ha sido su visión o esta experimentación de lo que dicen que es ser mujer? Y a partir de esa respuesta, pues también me gustaría enfatizar mucho en lo que ya viene marcando Sareni en, bueno, fuera de lo individual y lo colectivo, es también qué es ser mujer y cómo te enfrentas a la vida de ser mujer y cómo beneficia este tipo de ideas al sistema. ¿Qué opinan de ello? Ay, Misael, qué pregunta tan rica, porque de ahí surgen un montón de conflictos contemporáneos respecto al movimiento feminista. A mí me ha hecho mucho sentido a partir de que entré a estudiar más el feminismo radical, el por qué existe el feminismo y para quién es el feminismo, ¿no? Que también fue una de las preguntas que mientras los escuchaba anotaba. Es como más o menos 80s, 90, más 90, que entra en cuestión toda esta parte de el sexo como algo performativo, ¿no? Desde la perspectiva de Judith Butler. Entonces, cuando ella dice que el sexo es algo performativo, es cuando está ya toda la agenda de la expresión de género, de la libertad de género, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a enfrentar estos grupos feministas radicales con el feminismo liberal o con la ideología de género como tal. Entonces, es sumamente interesante que preguntes qué es ser mujer, porque creo que todas las problemáticas que hemos hablado solamente o en mayor medida la viven las mujeres. Mientras más disidencias hay, existen más grupos minoritarios que también están atravesando estas dificultades. Pero muchos de estos grupos minoritarios existen a partir del sistema género, ¿sí? Entonces, el género desde la perspectiva radical sigue siendo el problema. Es decir, si no existiera un género, todos estos constructos sociales que nos enseñan de lo que es ser mujer u hombre, no tendría por qué haber tantas minorías, porque muchas de las disidencias sexuales se basan en esas minorías, en esas diferencias, perdón, a partir del género. No sé si hasta aquí estoy siendo clara, pero es como esta parte de no sé, yo soy eh, sapiosexual, ¿no? Y entonces, las personas sapiosexuales son esas que se sienten atraídas por el intelecto de los demás. Y es, bueno, pues, ¿por qué no simplemente dices que te gusta la inteligencia o hablar de temas intrincados, complejos y ya, ¿no? Pero creo que la necesidad sexológica de nombrar cada una de las diferencias que existe, desde mi punto de vista, no está haciendo más allá que estragos a nivel colectivo porque está haciendo justo lo que el sistema quiere, divide, 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 divide. Hay miles de movimientos, hay miles de cosas. Entonces existen esta ola de personas que se recargan mucho en el feminismo, ¿no? Personas transexuales, personas no binarias, también como se nombran ahora. Y es como, a ver, espérate, es que el feminismo no surgió por esto. El feminismo surge de la necesidad de que yo a partir de nacer sexuada como mujer soy constantemente violentada por el sistema. Y por ejemplo, hay niñas en África que si nacen sexuadas como mujer, pues viven mutilaciones genitales, porque nacieron con una vulva, ¿sí?
Y ahí no te ponen a preguntarte, ¿eres intersexual? ¿Eres no binario? ¿Eres agénero? ¿Eres qué? No, o sea, no le preguntan eso a las niñas. Solo veo tu cuerpo y a partir de tu cuerpo digo, mutílala, quítale el clítoris, ¿no? Y es como, chale, o sea, entonces creo que eso es ser mujer. Ser mujer es tener un cuerpo sexuado que en este sistema ha estado constantemente violentado por el hecho de presentarse como mujer. ¿Sí? De ser mujer, no sé cómo decirlo, sí biológicamente, ¿no? Pero eh, también atravesado por muchas cuestiones genéricas. Ahora, el género sí es performativo, pero el género es el mal del sistema. Si yo viera un cuerpo sexuado de mujer y de hombre y desde el principio hubiera dicho pues, que cada quien haga lo que quiera, somos iguales, tenemos igualdad de oportunidades, no existirían todas estas problemáticas. Sí, el género es justo lo que empieza a hacer tanta división y es lo que complejiza más todo esto que estamos viviendo actualmente. Entonces, para mí, desde la lucha que sigo, que estudio, que trato cada vez de entender mejor, ser mujer implica que yo nací sexuada como mujer y que eso justo lo que hizo fue que me trataran diferente, que me dieran cierta educación, que me subestimaran, que me violentaran sexualmente, que alguien se sienta con el derecho de tocarme sin mi consentimiento. Eso es ser mujer, ¿no? Como que en ese punto se queda. Entonces, creo que de haber nacido con un cuerpo sexuado como hombre no había atravesado muchas cosas que harían mi experiencia de vida distinta. No puedo opinar de esto porque justamente yo no tengo una respuesta a ello. Entonces me gustaría pasar a Sareni, porque creo que tienes unos argumentos bastante válidos y buenos en los cuales, inclusive desde esta parte sexuada de ser hombre, no los puedo entender. No tengo esa vivencia y no puedo abordar esa pregunta. Ay, es una pregunta eh, debatible, ¿no? Bueno, que ha causado mucho debate en los últimos años. La verdad es que es muy complicado responder a la pregunta, ¿no? Es una pregunta provocadora. Mm, Como diría Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, ¿no? Eh, Híjole, es que digamos, hay un montón eh, bueno, no sé si un montón, pero creo que hay diferentes posiciones para responder a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, la de Simone de Beauvoir. Ahorita escuchando lo que comentó Angie, me acordé de una autora que a mí me gusta, no es de mis favoritas, pero me gusta, que es Monique Wittig. Ella tiene un texto que es como una compilación de varios ensayos que se llama El pensamiento heterosexual. Y en este libro, que igual es muy provocador, ella habla del género y explica que solo hay un género, que son las mujeres. Y en ese sentido, la propuesta de Wittig es destruir el género, ¿no? Entonces, su propuesta es destruir lo que socialmente se ha construido como lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, eh, me parece que esta propuesta es interesante, sobre todo por la forma en cómo se ha construido socialmente, no solamente, eh, digamos, la feminidad, que es justo el tema con las Straight Wife, sino también el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, esta asociación de las mujeres con estos esencialismos de verse bonitas, de vestir de cierta forma, con cuerpos muy específicos, eh, me parece que son una de las cosas que también ha tomado mayor difusión, ¿no? Ahora con esta lógica de la derecha y de las nuevas derechas, eh, y que justo nos trae de regreso a eso que se debatía desde la década de los 70, ¿no?
necesitamos recuperar esos aportes para poder discutir en gran medida lo que está sucediendo hoy, ¿no? Que también tiene que ver con la forma en cómo se construye esta feminidad y cómo impacta directamente en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, no respondí la pregunta porque me parece que es muy, muy complicada y creo que ameritaría un podcast exclusivamente para discutirla, ¿no? Porque hay muchas posiciones al respecto, hay mucho debate eh, en torno a la pregunta que nos daría para quedarnos todo el día discutiendo. Entonces, solamente aportaría eso muy pequeñito para seguir discutiendo. Sí, creo que hay mucha complejidad en ello y justamente por eso también no me atrevo a hablar, no es mi posición, pero esa pregunta la encaminaba más porque pareciera dentro de estas análisis y discursos propagandísticos de la actualidad de las redes sociales, que ser mujer sí tiene una definición. No quiero volver a esta parte de la Stratwife, ¿no? Este papel de que es aceptado y aplaudido dentro de las redes sociales con un caso muy particular que fue lo que llevó al concepto justamente creo que a esparcirse y ponerse de manera particular con esta influencer española Rorro, ¿no? Quien decía, no me acuerdo cuál es el nombre de su novio, pero decía, a mi novio le apetece el día de hoy, entonces voy a cocinarle, ¿no? Y esa es la manera de expresar el amor, esa es la manera en la que se desarrolla el papel. Eh, entonces pareciera que sí hay una definición de lo que es ser mujer y de lo que es ser una buena mujer, ¿no? Que es esta nueva disposición del papel y de los roles de género muy marcados en estas tendencias y condicionantes de lo que es estéticamente bonito y aceptable y que se contrapone, ¿no? Contra estos discursos de esas no son las formas. Entonces pareciera que ser mujer en la actualidad está bastante definido dentro de discursos en los que yo te echaría como bastante peligrosos que justamente ya llevándolo de una forma colectiva, problematizarlo es en estos temas en los que hemos hablado sobre, bueno, ¿por qué esta definición de ser mujer, que es retorno a lo que fue la época del esplendor del capitalismo frente a la competencia de la Unión Soviética, pareciera que es lo que se tiene que volver a ejecutar? Y ya estamos hablando otra vez de esto de las Stratwives. ¿Qué impacto representa, no? Porque entonces pareciera que ser buena mujer entra dentro ya de un concepto aspiracionalista. Algo que habían tocado es, pues es que, ¿quién puede ser buena mujer cuando los salarios no son suficientes? ¿No? ¿Quién puede ser buena mujer o buen hombre cuando ni siquiera ya el mercado laboral les presenta prestaciones o condicionantes suficientes para poder mantener esta, esta vida, ya no de lujo, sino de lo que podría haber sido considerado una vez como derechos? Y a partir de ello, a mí me gustaría preguntarles si consideran que este tipo de discursos maneja una lógica de peligro, de doble filo, en donde por un lado está una condicionante de que el trabajo no remunerado de la mujer, el trabajo reproductivo, está volviéndose a meter en estas lógicas del capitalismo porque le beneficia el no pagar, ¿no? El reducir estos costos. Y por otro lado, si esto lo podríamos considerar también cuando estamos hablando sobre una ideología que es aspiracionista, ¿no? Que es esta parte de, bueno, yo controlo la fuerza del trabajo, yo controlo las ideas y las percepciones de la fuerza de trabajo, dándoles algo por qué aspirar, porque si tú te recaes en esos discursos,
estás enfocado en ello y no en lo que es la lucha de clases, ¿no? Y criticar y decir que uno como mujer o como hombre fracasó en este modelo estético, pues recae solamente en el ser como individuo sin ver atrás las condiciones estructurales que empujan este tipo de ideas reproductivas, ¿no? Pero bueno, otra vez abriéndole a su expertise, pues, ¿qué opinan de ello? Y ahorita que decías la definición del qué es ser mujer como para este pensamiento de la Stratwife, sabes que creo que esa respuesta la contestó un hombre, ¿no? O sea, cuando tú le preguntas a un hombre qué es una mujer, te describe una Stratwife, o sea, un hombre promedio. Creo que de nuevo, dentro desde los estudios de género, la realidad es que los hombres están pasando por una crisis identitaria muy grande. Ellos están acostumbrados a tener el poder, a tener la voz, a tener siempre como el papel de quien resuelve las cosas, ¿no? Quien maneja las empresas. Entonces, creo que justo al sistema le conviene ahorita seguir cultivando y generando este pensamiento de la machósfera que decía Sareni, y entonces estos hombres son los que empiezan a tener voz, ¿no? Hombres de super derecha, de ultraderecha, ¿no? Que te empiezan a tener sus podcasts, que empiezan a tener a sus seguidores, y que si te fijas son hombres que justamente promueven esta idea de puedes ganar tantos millones de dólares antes de despertarte, ¿no? Y puedes lavarte la cara con agua fría a las 4 de la mañana y salir a correr. Entonces, es una necesidad extrema de retornar ese poder hacia ellos. Entonces ahorita están buscando cualquier frente para volver a ser el centro de esa tensión del poder. Y bueno, nosotros sabemos que también el sistema capitalista mayormente, si no es que solamente se generó en su totalidad por hombres, ¿no? Es una idea muy del conquistar, del quitar, del colonizar. Entonces, todos estos argumentos es bien chistoso cómo empiezan a formar parte de todas las dinámicas de relaciones, de vínculos, ¿no? O sea, desde el simple hecho de decir conquista a una mujer, ¿no? O sea, hazte de esa mujer, ponle tu bandera, ¿no? Ponle un hijo en su vientre y entonces va a ser tuya, es tu progenie. Entonces son un montón de narrativas bien peligrosas que hacen muchísima alusión a la guerra, al despojo, ¿no? Y que se están de nuevo como insertando mucho en hombres jóvenes. O sea, creo que un adolescente, yo te decía, podía tener esta duda, ¿no? De si me gustan las mujeres, porque mi sueño sigue siendo este, pero un adolescente joven puede casi, casi, que también he escuchado casos, ¿no? Prohibirle a su novia hablarle a otros niños en la escuela, ¿no? O golpearla o incluso ahorcarla si lo hace, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta cómo la necesidad de validación de la figura que ahora está ocupando el hombre se está incrementando. Y los hombres están acostumbrados a buscarlo a cualquier costo, porque el sistema les da el permiso de hacerlo, ¿no? Y se los valida también. Entonces, creo que es una bola de nieve sumamente peligrosa, pero creo que justamente estos hombres que ahora opinan y hablan para recuperar el poder están incentivando a que una mujer que va a tener pareja sea esta mujer que se quiere quedar en casa. Y entonces también las mujeres jóvenes ven a las feministas, ¿no? Solteras, trabajando, que yo justo anotaba hace unos turnos, ¿no? ¿Cómo no voy a querer que alguien me mantenga si veo que mi mamá siendo trabajadora no es libre, o está triste, o siempre está cansada, ¿no? Entonces es como, pues chale, o sea, si ser feminista implica que a mis 36 siga soltera, porque cada vez hay menos prospectos de hombres que se cuestionen este tipo de ideologías y que refuercen más las de derecha, prefiero quedarme con un hombre aunque piense que yo soy pues eso, ¿no? Una mujer que está para darle hijos, que era lo mismo que decía Sareni, como incluso al haber discursos y cambios que nos empoderan tanto a las mujeres, sigue siendo la base de que estas cosas existan, la necesidad que nos implican a las mujeres de tener pareja. Porque ante todo lo más importante es tener pareja, no estar sola. Y yo también lo pienso desde la lógica. ¿Qué mujer va a querer estar sola en un sistema? Estar sola representa ser violada, ser violentada, ser esclavizada sexualmente. Ninguna mujer quiere estar sola. Y si mi bienestar, entrecomillado, me lo asegura un hombre, pues claro que ante todo, y aunque sea feminista, y aunque sea lo que sea, esa idea me va a seguir pareciendo atractiva, estar acompañada ante todo. Y es bien fuerte, porque ahí te das cuenta que el sistema sigue funcionando hasta cuestiones bien específicas, bien profundas. Y creo que esto
va a seguir funcionando por mucho tiempo, que se va a venir una ola muy grande de todo este tipo de pensamientos, porque nos están dando en donde nos enseñaron que nos duela a nosotras, y a nosotras nos duele la soledad, no sentirnos parte de algo. Y los hombres tienen poder, lo siguen teniendo. Entonces, si un hombre me dice que yo no tengo ni voz ni voto, y hablar yo representa que me callen, que me silencien, que me violenten, pues entonces, con tal de estar viva, como pasó hace mucho tiempo y sigue pasando, con tal de estar viva, prefiero quedarme callada, prefiero no decir nada y hacer de cuenta que estoy de acuerdo con esto. Me vendo a la idea de, entonces, esa es la conclusión que alcanzo a rascar de lo que nos comentabas. Eh, Me gusta esta parte antes de darle la palabra a Sereni, de pensar que todos estos conceptos como de qué es definir el papel de la mujer viene de hombres de derecha, de hombres blancos colonizadores, y también pensarlo allá nos lleva a pensar de esta pérdida que también la mayoría de los hombres asalariados están perdiendo, ¿no? Están perdiendo el control de sus vidas, están perdiendo el control, y en vez de criticar la forma de reproducción del sistema social que es el capitalismo, prefieren indicar esto de, es que la culpa la tienen las mujeres porque se emanciparon, porque ahora ya aspiran a puestos mejores, y retornar a esta crítica de, bueno, lo que te venden, porque eso se vende en discursos, es que la mujer tiene la culpa, ¿no? No es el sistema, sino es la mujer, y eso justamente es una idea millonaria porque son millones los hombres que compran este tipo de discursos, ¿no? Por eso influencers pelones pues se forran ahorita en billetes porque atacan a un enemigo que pareciera ser común, que es esta idea y que es este empoderamiento, y solo se vende entonces como esta forma. Ahora, esto también ayuda y se ha permitido porque apoya las lógicas de reproducción del sistema capitalista, que es otra vez, centrémoslo en lo que tú dices, ¿no? Como esta parte bien estructurada en detalles, pero también esta parte de estructurado en el funcionamiento inclusive de ya las cuestiones de eh, creo que Sareni me lo podría corregir aquí si me lo equivoco, de incrementar las tasas de ganancia. ¿Por qué? Porque pues no funciona esto que es no pagarle el trabajo no remunerado a las mujeres y que aún así te mantengan en buenas condiciones a tu fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, hay un ganar-ganar en este tipo de discursos porque el sistema se alimenta de ello, y también los hombres que están vulnerados porque no están ganando lo suficiente, porque no tienen lo que tú decías, ¿no, Angie? No tienen esta capacidad de consumo y de demostrar el amor, estos estatus que hablábamos en el 14. Entonces, pues lo más fácil es tener un chivo expiatorio, que en este caso es este tipo de discursos emancipadores, ¿no? Que al final es lo que busca el comunismo y lo que hablaba Marx, pues la emancipación de la clase trabajadora. Con ello me gustaría pues también pasar, perdón por cooptar este tiempo, me parecía importante y pasarle la palabra a Sareni. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Angie, con lo que mencionas tú, Misael. Em, Ahorita que decías sobre la buena mujer, es que generalmente la idea de buena mujer viene acompañada con eh, otras dos ideas, que es la de buena madre y buena esposa, ¿no? Porque una buena mujer es una buena madre y es una buena esposa. Y en ese sentido es una mujer que se dedica al hogar, ¿no? Que tiene limpio el espacio, que tiene la comida lista y todo lo que implica estas actividades, ¿no? Entonces, me parece que justo lo que está sucediendo es como una especie de echarse la bolita, ¿no? Um, Porque, digamos, el hecho de que ambos, tanto las mujeres como los varones, tengan que trabajar para poder sostener un hogar,
no es una consecuencia de que las mujeres hayan logrado esta independencia económica, no más bien como de la propia dinámica de los mercados de trabajo. Y justo que ya no alcanza, el salario masculino ya no alcanza para esta ideal de los 50 del estado de bienestar. Es que justo eso es lo contradictorio de estos discursos, ¿no? Porque suenan muy bonito y funcionan en el plano discursivo, pero materialmente es insostenible, ¿no? O sea, es imposible pensar que haya un retorno efectivo de esta vida o este estilo de vida eh, tan difundido en la década de los 50, porque no hay condiciones materiales para que eso suceda, ¿no? En ese contexto había digamos, un Estado robusto que proveía de esas garantías para que ese modelo de vida familiar pudiera existir, ¿no? Ahora no lo hay, ¿no? Y y gran parte de que esto no suceda, pues no tiene, más bien, esta forma que tienen los personajes de derecha de culpar al feminismo, al movimiento feminista de todos los males que aquejan a la sociedad en la actualidad, pues en realidad es parte de no asumir que es consecuencia de esta lógica que nos ha traído el neoliberalismo, ¿no? Es una condición estructural, pero justo la construcción de este enemigo pues les permite fácilmente cooptar a pues sí, a la juventud, a varones, a mujeres que encuentran justamente en el feminismo ese enemigo perfecto, ¿no? Al cual culpar eh, de esta crisis de masculinidad, digamos, de esta destrucción de la vida familiar perfecta, ¿no? Que es donde se marca este movimiento de las Thrive Wife, como recuperar eso que se ha perdido, ¿no? Eh, esta nostalgia que se tiene de esa época. Entonces, les ha funcionado la construcción el feminismo como enemigo para seguir promoviendo una agenda de desmantelar los servicios públicos, ¿no? Porque finalmente sigue siendo, mientras por un lado se sigue achicando el Estado, se sigue desproveyendo de estas garantías sociales, pues por el otro sigue habiendo una mayor carga individual, ¿no? Porque ahora tú tienes que asegurarte como sea, de adquirir una vivienda, como sea, garantizar tu subsistencia, tu alimento, tu vestimenta, etcétera. Entonces, es eso, ¿no? Como pasarse la responsabilidad y no, digamos, asumir que realmente lo que está sucediendo es una consecuencia de esta forma de acumulación. Eh, no liberal que nos ha traído justo a estas dinámicas y esta especie de extrañar lo que sucedió en aquellas épocas, pero que es realmente imposible de lograr. Me gusta esta conclusión justamente de que parece ser un paliativo ante las condiciones actuales, ¿no? Ante un sistema, bueno, una etapa del sistema capitalista que es el neoliberalismo, que abordaremos en próximos episodios, de cómo esto, pues, este desmantelamiento del Estado, al final de cuentas tiene esta lógica en el funcionamiento eficiente del mercado, ¿no? De la oferta y la demanda, en donde justamente pues todos vamos a salir beneficiados y a partir de ello, algo que mencionábamos en capítulos anteriores con Arturo es que el capitalismo también debe entenderse ya no como un sistema únicamente de producción, sino como un modelo civilizatorio, en donde por eso ya podemos poner cuál es el papel de cada uno de los individuos y cómo debe actuar y reproducirse dentro de la lógica
del sistema, en donde pues impera pues esta parte individual, ¿no? Más allá de lo que creo que los tres en diferentes episodios hemos hablado, pues la lógica revolucionaria, ¿no? De esperanza es la comunidad. Pero mientras tanto nos reproducimos como individuos, ¿no? En la propiedad privada, en esta lógica de, bueno, yo quiero ser y no me importa lo que el de al lado mientras no me afecte, es lo aceptable, ¿no? Lo moralmente aceptable. Eh, entonces, me gustaría pasar justamente en estos temas de conclusiones. Creo que justamente el tema de la Stratwide, desde lo que hemos venido explorando y abordando, es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de un sistema capitalista que está permeando en cada una de nuestras lógicas de la vida privada y pública, y que a su vez encuentra una lógica de sumisión ideológica, dado que las condiciones de este sistema justamente nos están llevando a ver cada vez y de manera repetitiva en un lapso más corto crisis, ¿no? Diferentes tipos de crisis en donde ya no es suficiente las condiciones, ya no son suficientes las condiciones materiales, sino que entonces, al no ser suficientes, necesitas crear estéticas, ideologías, propagandas que te den un estatus de deseo de repercutir en lo que es ser mujer, de repercutir en lo que es aspirar a ser buena madre, buena esposa, buena mujer, pero también buena ciudadana, buena mujer empoderada, en una lógica que pues, se va subsumiendo ante las necesidades del mismo sistema capitalista. Espero no sonar muy Diego Rusarín y decir estética contingente, sino haber sido claro en estas conclusiones, pero también creo que mis conclusiones eh, son mínimas a lo que desde todas estas problemáticas ustedes han hablado. Entonces me gustaría preguntarle a cada una de ustedes cuál es su conclusión sobre este fenómeno de la Stratwide. Ay, suspiro cada que los termino de escuchar porque es mucha información, ¿no? Y este ejercicio es cansado. Entonces, eh, mi conclusión creo que sería justo lo que comentaba un poquito anteriormente, ¿no? Es algo que va a pasar, es algo que está pasando, es una consecuencia, como tú también lo dijiste, ¿no? No es una solución ante nada, la realidad es que esto no va a solucionar absolutamente nada. Es algo que desde lo individual es eh, respetable, pero no por eso cuestionable. Es decir, si una mujer lo elige, pues se le respeta, ¿no? Su individualidad, pero creo que nuestra labor comunitaria justo es seguir cuestionando estas estructuras, ¿no? Cuestionar los intereses que hay detrás de cada nuevo movimiento, de cada nueva crisis identitaria, ¿no? De género, económica, porque mientras más cuestionamos, más podemos llegar como a conclusiones que de nuevo nos hacen saber que como individuos no somos los responsables de la realidad que vivimos. O sea, hay muchas más cosas que intervienen en quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, creo que desde muchos frentes y específicamente desde el que yo trabajo, que es la psicología, yo me llevo a esa conclusión, ¿no? Siempre tratar al individuo como alguien que es también mm, víctima del sistema, ¿no? Sin justificar las acciones que por supuesto violentan a un tercero, pero sí ayudándole a cuestionar qué es lo que lo está motivando a hacerlo. Entonces, creo que es esta parte de verlo como un intento más, ¿no? Un intento más por generar confusión, por generar diferencia, por generar medios de producción que son más convenientes para el sistema que para nosotros mismos. Y entiendo la contradicción tan enorme en la que vivimos. O sea, vivimos en una contradicción bien constante y yo por eso digo, ay, pues claro que vamos a estar mal y deprimidos y confundidos y cansados y quemados porque nunca hay un orden real, ¿no? Entonces, mi conclusión siempre va a ser cuestionense todo, estudien todo, generen una visión crítica, lean de muchos autores, lean de todo lo que puedan. Sí, también de repente yo me doy a la tarea de escuchar a estos machos que hablan desde la machósfera y por supuesto que es bien desagradable, pero digo, existe y tengo que saberlo, tengo que saber con quién me estoy,
acompañando también en sociedad, ¿no? ¿Qué otras versiones existen de la realidad? Creo que también permitirnos escuchar aquello con lo que no estamos de acuerdo es necesario para generar justo nuestra visión crítica de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque pues ya está aquí, no es algo que podemos prevenir. Entonces, cuestionen mucho y yo me iría con eso, cuestionen y abracen a su comunidad, ¿no? Lamentablemente también existen comunidades que no son muy benéficas, pero creo que mientras el sentido de pertenencia siga siendo un vacío tan grande a nivel humano, van a seguir existiendo este tipo de crisis. Sí, pues igual que Angie, eh, estoy de acuerdo en que la realidad es contradictoria, ¿no? Em, que sí necesitamos seguir cuestionando cosas que en apariencia podrían ser normales, naturales, ¿no? Uno entra a TikTok y aparecen esos reels y podría pensarse, están ahí, ¿no? Pero tienen un sentido, ¿no? Tienen una lógica del por qué cada vez este tipo de contenido sigue expandiéndose eh, y captando cada vez más en las mentes. Lo que a mí me gustaría llevarme del día de hoy y también dejarlo para quienes nos escuchan es que este tipo de contenido, como ya bien decía Angie, eh, impacta en este sentimiento individual eh, que trae consigo la soledad, ¿no? Me parece que la etapa que estamos viviendo ahora y sobre todo en la juventud, es de soledad, ¿no? Hay mucha soledad, ¿no? En ese sentido, me parece que la expansión de este contenido lo hace mucho más fácil, ¿no? De penetrar en la cotidianidad por justamente ese sentimiento que muchas y muchos sentimos y que precisamente, ¿no? Esto que decía Angie, bueno, hay que cuestionar quiénes nos están acompañando, ¿no? Y me parece que una de las cosas que pueden hacerle frente a este sentimiento que sí digamos, triste, devastador, pues es la solidaridad, que creo que es algo que hemos estado platicando constantemente. Y no solamente la solidaridad, sino también la dignidad. O sea, tratar con dignidad a las personas, ser amable, eh, cordial con la y el otro, justo para ir tejiendo este sentimiento de comunidad y construir solidaridad, me parece que puede ser un buen frente, ¿no? Porque, digamos, eh, si vives solo y sola y te acompañas de este contenido porque es lo que tienes en la proximidad, bueno, pues ahí, digamos, hay una especie pues, de cooptación, ¿no? Pero es distinto si digamos, ese espacio lo compartes con algún amigo, con alguna amiga real, de forma presencial, que pudieran charlar de cosas muy variadas. Creo que es la forma de hacerle frente como a esta difusión y expansión de ese tipo de contenido, más allá de no verlo o de verlo, ¿no? Sino justo de construir relaciones reales y también de esto que decía Angie, ¿no? De cómo cuestionar cómo nos estamos relacionando con las y los otros, ¿no? Si es a partir de estas dinámicas que vemos en redes sociales o de qué forma no, lo podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tratar con dignidad a las personas debe de ser como en nuestro imperativo, ¿no? Justo poder ir construyendo estos sentimientos solidarios y de acompañamiento entre todas y todos, ¿no? Como para ir disminuyendo un poco ese sentimiento que a veces nos aqueja de soledad y que ha sido como una de las, digamos, grandes triunfos de el capitalismo, hacernos pensar que estamos todo el tiempo solos y que la batalla la tenemos que dar en lo individual, pues no es así, ¿no? Sí, y que este espacio en donde estamos conversando los tres, pues es muestra de eso, ¿no? De que también podemos hacer frente desde
muchos otros espacios y en compañía, ¿no? Justo construyendo este sentimiento de comunidad. Y eso es lo que a mí me gustaría dejar. Concuerdo, la verdad es que no me gustaría meterle más palabras a este final porque creo que al final de todo ser conscientes de una comunidad y ser conscientes de dónde viene este tipo de discursos que de alguna u otra forma están construyendo nuestra realidad, es algo necesario para hacerles frente, ¿no? Entonces no podemos negar la existencia de este tipo de discursos, no podemos voltear hacia atrás, sino al contrario, reformularlos de una manera crítica, descomponerlos, desarticularlos, y para todo ello se tiene que hablar Marx en comunidad, ¿no? Tenemos que seguir hablando Marx, tenemos que seguir conociendo a Marx sobre todo esto porque al final de cuentas son tendencias dentro del sistema capitalista. Entonces me gusta y me llevo de este episodio bastantes aprendizajes. Por tanto, me gustaría agradecerle a cada una de ustedes, a Angie y a Sareni, por brindar parte de su tiempo vida y trabajo en la producción de este capítulo, de este episodio con el que culminamos nuestro microciclo, pero no me gustaría dejarlo en, bueno, fue un microciclo, sino al contrario, ¿no? Tenemos que seguir hablando de ello, hablando de más temas que involucren estas perspectivas críticas ante estas narrativas y dejar pues siempre la puerta abierta a este su canal y despedirme finalmente de los camaradas que se quedaron con nosotros hasta el final, no sin antes también recordarles que un like, un follow y compartir, pues justamente hacen que esta comunidad crezca, que esta conciencia de clase, pues a lo mejor no se convierta, pero sí empiece a cuestionar unas realidades de lo que se consume. Entonces, ayúdenos a llegar a más personas, comenten, compartan y sobre todo, pues disfruten de los próximos episodios que se vienen. eh, y pues nos veremos hasta una próxima emisión para hablar, como es de costumbre, todos los miércoles con M de Marx. De esta forma, pues nos despedimos. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Arini. Eh, Les agradezco de todo corazón esta compartición de conocimientos. Eh, y bueno, les deseo un bonito día, una bonita noche o tarde y que haya sido de su goce. Nos vemos hasta la próxima. Bye.